En GH te comunicamos la exequibilidad o no de la tasa mínima de tributación respecto del último comunicado de la Corte Constitucional del 21 de noviembre del 2024. Recordemos que ante la Corte Constitucional se tenía una demanda muy esperada por aquellos que nos encontramos o nos dedicamos al campo tributario, y era la que pretendía declarar la inconstitucionalidad de la tasa mínima de tributación básicamente por dos aspectos. Primero, que la tasa mínima de tributación infringe el principio de capacidad contributiva toda vez que exige en el momento de su cálculo que la utilidad contable incluya algunos ingresos que efectivamente no se han percibido. Y segundo, el tema de que viola el principio de equidad tributaria en su dimensión horizontal, específicamente para aquellos contribuyentes que tienen que consolidar estados financieros, ya que los colocaría a agregar un impuesto más allá de la utilidad que realmente están percibiendo. ¿Qué dijo la Corte respecto de la tasa mínima de tributación? Lastimosamente para los contribuyentes, la Corte acaba de declarar la exequibilidad de la forma en que se determina la utilidad contable dentro del cálculo de la tasa mínima de tributación. Para la Corte Constitucional, la Constitución en ningún momento valora la capacidad contributiva de un contribuyente con base en los incrementos netos del patrimonio, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 26 del Estatuto Tributario. Esto es una decisión muy triste y desfavorable para los contribuyentes, quienes van a tener que verse sometidos al pago de un impuesto sobre ganancias que efectivamente no se han realizado. ¿Qué problemática genera para los contribuyentes esta decisión? El gran problema que surge con esta decisión es que muchos contribuyentes van a verse obligados a tener que pagar un impuesto sobre la renta sobre utilidades que realmente no se han percibido. Por ejemplo, recordemos que el dólar cerró a 31 de diciembre del 2022 en promedio 3.800 pesos y a 31 de diciembre del 2023 cerró en 4.800 pesos. Aquellos contribuyentes que tenían deudas en moneda extranjera, conforme la norma internacional, tuvieron que reflejar un ingreso por diferencia en cambio no realizada, que conforme el artículo 288 del Estatuto Tributario no tiene efecto fiscal hasta el momento en que se liquide el activo o se abone el pasivo. Sin embargo, con la nueva tasa mínima de tributación se está pidiendo al contribuyente que pague por lo menos el 15% de ese ingreso que efectivamente no se ha percibido, lo cual es totalmente absurdo e inconstitucional que se pretenda el pago de un impuesto sobre una utilidad que efectivamente no se ha percibido. Hoy en día tenemos el dólar en promedio a 4.400 pesos y el contribuyente va a tener que pagar un impuesto sobre una fluctuación del dólar que realmente no se ha ganado a la fecha, pero que la norma exige que así sea. Es una decisión realmente muy desfavorable para los contribuyentes. Entendemos de pronto la presión que tiene la Corte Constitucional frente a un gobierno que necesita recaudo, pero sin duda alguna muchas empresas van a tener serios problemas en el momento de liquidar su impuesto sobre la renta conforme esta última sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho al respecto la DIAN? La DIAN ha sacado múltiples conceptos respecto de la tasa mínima de tributación. Simplemente nos vamos a enfocar en dos. El primero es el concepto 6038 de 2024, que empeoró aún más la situación, toda vez que estableció que ese valor de más que yo tengo que pagar por el cálculo de la tasa mínima de tributación va a ser base para el cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta. Y adicional, que así yo tenga que pagar injustamente un impuesto adicional por la tasa mínima de tributación, el mismo no va a ser recuperable a futuro. El segundo concepto es el 892 de 2024, que estableció que la diferencia en cambio no realizada se va a tener en cuenta en la tasa mínima de tributación dependiendo si se contabiliza en el estado de resultados o se contabiliza en el ORI. Sin embargo, la DIAN olvida que únicamente se puede llevar la diferencia en cambio no realizada al ORI cuando se genere producto de la conversión de negocios en el exterior, hecho que realmente no sucede y normalmente los contribuyentes generan las diferencias en cambio no realizadas por las fluctuaciones entre sus activos y pasivos en el dólar al cierre de una fecha determinada.
¿Qué posibilidades le quedan a los contribuyentes? Con este fallo negativo para los contribuyentes solo queda una opción y es demandar estos conceptos de la DIAN y que se genere pues el famoso choque de trenes donde la Corte Constitucional declara exequible la tasa mínima de tributación, pero quizás el Consejo de Estado pueda declararla inexequible y brindar una herramienta a los contribuyentes para defenderse ante posibles fiscalizaciones de la DIAN. Y segundo, algo que no es muy ortodoxo, pues es que muchos contribuyentes se van a ver obligados a no calcular en debida forma el diferencial cambiario al cierre de cada periodo que se informa con fines de no tener que pagar un impuesto de manera injusta. Sin embargo, esto puede ser seriamente sancionado por la DIAN con base en el artículo 654 y 655 del Estatuto Tributario por hechos irregulares en la contabilidad, toda vez que la contabilidad es la base para determinar el impuesto sobre la renta. Si quieres ser un profesional que siempre está actualizado, síguenos en nuestras redes sociales.